idea pues, de esta charla motivacional es para exponer lo que en general estaremos viendo dentro de los diferentes módulos del curso, en el cual, como su nombre lo indica, hablaremos de cómo es que debería hacerse ese manejo del recurso animal en los diferentes sistemas de producción. Desde ese punto de vista, aquí voy a hacer, viendo los participantes del curso, una aclaración, dado que, aunque la mayoría son o de regiones que llamamos del área tropical, veo participantes de la zona sur de Sudamérica, en el cual, pues por sus condiciones de lo que llama uno clima, el manejo de la genética en los diferentes sistemas, por las estacionalidades que presentan, pues entre comillas, algunos de los temas que vamos a ver, pues seguramente no lo manejen ustedes muy frecuentemente, puesto que su interés no es ese. Hablo específicamente de lo que hacemos especialmente en mejoramiento a través de los cruzamientos, puesto que una de las principales herramientas que hemos utilizado en los programas de mejora genética para la zona tropical y sobre todo en particular en Colombia, viendo que la mayoría de participantes son de Colombia, ustedes bien lo saben, se ha utilizado el cruzamiento como una herramienta de mejoramiento. Entonces, desde ese punto de vista, aunque las temáticas y la metodología que se va a exponer en ese curso son, en términos generales, las mismas, en el caso de estos tipos de apareamientos, pues, digamos, cambia llamémoslo así, como las reglas de juego, y la idea del curso es aclarar ciertos conceptos que normalmente, escuchado, se generalizan en el uso de ese recurso animal para cruzamiento en los diferentes sistemas de producción. Entonces, para empezar a enmarcar lo que va a ser la temática dentro de los diferentes módulos que vamos a ver en el curso, me permito recordarles que cuando uno decide qué tipo de genética voy a utilizar diferentes sistemas de producción, debemos tener presente dos aspectos. Algo que me imagino algunos de ustedes ya habrán visto en la literatura, y es parte de lo que la FAO nos está direccionando, especialmente a los países en el trópico, a que el entorno en donde se encuentre ese recurso animal, entre comillas, sea lo que llamamos lo más natural posible. Me explico. Lo que uno busca dentro de estos sistemas de producción es que para hacer el sistema sostenible o sustentable, dado que generalmente en nuestros países de la zona tropical, pues la materia prima que utilizamos en la alimentación de estos animales, pues en la mayoría, no voy a decir que en todas, pero sí en la mayoría, pues la tenemos que comprar, ya sea, y generalmente ocurre así, al menos en Colombia, de países que producen ese alimento. Entonces, ¿eso qué hace? Que el sistema de producción pues se vuelva, por costos en los insumos, pues no competitivo. Entonces, dentro de todas las nuevas directrices que se dan para el nuevo enfoque de estos sistemas de producción, insisto, especialmente en la zona tropical, es tratar de trabajar en el entorno que uno tiene disponible. Y ese entorno, en general, o se basa en tipo de pasturas, o en algunos casos podemos dar, entre comillas, un confinamiento de los animales, pero basados en alimentación o suplementación generada dentro del mismo sistema de producción, o en la región en donde nosotros vamos a tener nuestro sistema de producción. Insisto, y hay ejemplos en los cuales se da la intensificación que, como les decía, los participantes que están en la zona sur del continente, como es Paraguay, la zona sur, y sobre todo en Argentina,
por cuestiones de las diferentes estaciones, pues ustedes obligatoriamente deben manejar estos animales bajo estabulación. Es el mismo sistema que se tiene, el sistema americano o el sistema europeo, y para ello pues obvio se tienen o se planean, ya sea dentro de la misma empresa ganadera o en la región, poder obtener esa materia prima requerida para el mantenimiento de los animales, llámense los diferentes ensilajes o los enolajes o ya las suplementaciones proteicas o energéticas a través de los diferentes concentrados balanceados que utiliza uno en la alimentación de los bovinos. Pero insisto, en el caso de países como nosotros, en los que se dice supuestamente tenemos una disponibilidad de pasturas, de forrajes en casi todo el año, a excepción, pues, como ustedes bien lo saben, lo que nosotros llamamos épocas secas y épocas de lluvia, pero en general siempre hay una disponibilidad de ese material. Por lo tanto, uno de los criterios o requisitos que uno debe tener presente, ya sea para utilizar cualquier recurso animal en los sistemas de producción o si yo voy a mejorar ese recurso animal, lo que debo tener presente es que esa genética que yo voy a incorporar dentro de mis sistemas de producción, pues sea, entre comillas, lo más similar posible a el entorno que yo voy a tener en mi empresa ganadera. Entonces, si mi empresa, como lo vemos pues en este acetato, está basado en una serie de pasturas o en la parte de silvopastoriles, que es otra de las tendencias que se está llevando a cabo, especialmente aquí en la zona del trópico y lo que en Colombia llamamos el trópico bajo colombiano. La idea es de que ese recurso animal podamos identificarlo bajo esas condiciones, porque en la medida en que yo pueda identificar, genéticamente hablando, ese recurso animal bajo esas condiciones, pues la selección y obvio la incorporación de esa genética a mi sistema pues me va a hacer más eficiente, me va a dar los mejores resultados posibles, porque muchas veces hemos caído en recomendar por ejemplo XY tipo de genética, pero que fue evaluada o su desempeño se evaluó en unas condiciones o en un entorno totalmente diferente al que lo vamos a utilizar. Entonces, lo que cuando estemos mirando en la parte del módulo, los instrumentos que utilizamos para identificar y posteriormente seleccionar esa genética, pues van a ser en un entorno totalmente diferente. Y ahí es cuando a veces los productores a los que hemos dado estas recomendaciones empiezan a pedirnos explicaciones. Mire, según este catálogo o esta información que yo tuve para este tipo de reproductor o esta genética, esperaba estos resultados y resulta que en mi empresa ganadera no se están dando. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Por eso la idea de este curso es darles a ustedes ese tipo de herramientas y orientación para que en primera instancia podamos conocer, reconocer, identificar cuál es el recurso animal en los diferentes sistemas productivos. Y entiéndase, diferentes sistemas productivos en el entorno en los que ellos están. Y entorno tiene dos connotaciones: dónde están los animales y cómo están los animales. No es lo mismo el desempeño o el crecimiento de un animal bajo pastoreo que un animal bajo confinamiento, o lo que aquí en Colombia utilizamos como denominado media pensión, o sea, es una suplementación estratégica de los animales. Entonces, yo debo tener presente ese que yo llamo o voy a llamar en las charlas el famoso entorno en donde la genética se va a desempeñar en primera instancia. Y el segundo criterio grande que debemos tener, y era lo que mencionaba al comienzo, que nos diferencia de los sistemas de apareamiento que se utilizan en los países con estaciones, es que dependiendo la genética que yo piense incorporar, con qué genética se está apareando, pues eso me puede dar unos resultados totalmente diferentes.
Ahí es a veces cuando cometemos un segundo error, cuando hacemos este tipo de recomendación, especialmente en lo que compete a rumiantes, tanto grandes como pequeños rumiantes, porque a diferencia de si alguno de ustedes tiene la experiencia trabajar con porcinos, en porcinos ellos ya saben que mucho de el desempeño en granjas comerciales se obtiene a través de cruzamientos y ellos evalúan los animales bajo ese tipo de cruzamiento. Pero lo que no podemos generalizar es que si yo tengo, ejemplo, una genética de un reproductor evaluado en un apareamiento con este tipo de genética, tratar de generalizarlo a cualquier cruce. Dentro del módulo del curso estaremos viendo cuáles son esas diferenciaciones en los diferentes tipos de cruzamientos, que en general, y muchos de ustedes habrán escuchado o habrán utilizado el término, pues sí, heterosis. Toda genética diferente que se aparee, sí, eso me genera una heterosis, pero hay diferentes grados de heterosis. Es lo que en la parte de genética cuantitativa nosotros llamamos la habilidad combinatoria específica, porque el comportamiento, ejemplo, de este reproductor en esta vacada, sus progenies van a tener un resultado diferente a si yo utilizo este mismo reproductor en vacada de genética diferente. Así lo tenga yo en el mismo entorno. Entonces, la idea es conocer cuáles son las características que debemos tener presente cuando pensamos utilizar o identificar algún tipo de genética dentro del sistema de producción. Aquí podemos manejar, digamos, dos planteamientos. El primero es, si dentro de mi empresa ganadera yo implemento esto que vamos a estar llamando un programa de mejora genética, o segundo, hago uso de lo que vienen realizando, ya sea programas nacionales, regionales o locales de mejoramiento genético, y hacer uso de los resultados o productos generados de ese mejoramiento genético para incorporarlo en mi empresa ganadera. Si estamos en la primera situación, básicamente en los primeros módulos lo que estaremos mirando es cómo poder llevar a cabo eso que vamos a llamar la identificación genética del individuo. ¿Por qué se habla de identificación genética? Aquí me voy entonces un poquitico a las bases de todo esto del conocimiento de genética cuantitativa y su aplicación en mejoramiento, que todo lo que se genere en cualquier sistema de producción, ya sea características productivas, reproductivas, de funcionalidad de los individuos o la calidad del producto que esos individuos generen dentro de un sistema de producción, no depende solo de la genética, depende de el entorno en donde se desempeña esa genética. Y les recuerdo, ¿entorno qué es? ¿Dónde están los animales y cómo están? Ejemplos, y aquí las personas que veo en el chat que están participando de Colombia, por lo que nosotros llamamos trópico colombiano, nosotros aquí tenemos 3 trópicos. Lo que se llama trópico bajo colombiano, que son altitudes máximas de 1000 metros, con temperaturas que oscilan mínimo de 23, 25 a 30 grados, en algunos sitios llegando casi hasta los 40. Estamos hablando de un trópico medio, vamos más o menos de los 1000 a los 2000, 2200 metros, en las que ya la temperatura oscila entre unos 15, 20 a máximo unos 30, y hablamos de lo que se llama trópico alto colombiano, arriba de los 2000, 2500 metros, en donde en la mayoría de esos sitios las temperaturas oscilan en algunos sitios desde puede ser 2, 3 grados hasta unos 15 o 20 grados. Entonces noten que ese solo hecho de, llamémoslo, situación geográfica en donde se encuentre la empresa ganadera, eso de entrada ya me va a generar un desempeño diferencial de los individuos. Cuando estemos hablando de ya los instrumentos que utiliza uno para cuantificar, les mostraré pues algunos ejemplos de
con ganaderías que he estado aquí asesorando, de asociaciones que hemos estado asesorando, en la cual se muestran cómo la misma genética en dos entornos diferentes, pues sus resultados van a ser totalmente diferentes. Entonces, para el caso colombiano, como tenemos esa biodiversidad, no solamente de clima, sino de geografía, vuelve y juega en algunas regiones de Colombia. Otra vez, me paso a labios que participantes que si no conocen bien en la zona de Colombia, en general, los bovinos para carne se están utilizando en lo que llamamos el trópico bajo colombiano. Alrededor de un 78% de la producción de carne provienen de estos sistemas de producción que están en estas regiones. Pero estas regiones hay de todo. Hay sitios con buenas pasturas, como es la zona norte de Colombia. Hay sitios con, llamémoslo, pasturas naturales, lo que es la zona de los llanos. Pero hay, aún dentro de esas mismas zonas, por ejemplo, zonas de los llanos, empresas ganaderas que han hecho un mejoramiento de ese recurso forrajero, de ese recurso natural, con el fin de obtener unos resultados en el rendimiento, en la producción de carne y, obvio, aquellos sistemas doble propósito, carne y leche, y lo que actualmente se está utilizando también en Colombia, que es lo que se llama la lechería tropical, que es el homólogo de la lechería especializada, que sí está ubicado en lo que llamamos el trópico alto colombiano, o sea, zonas, como les dije, en los que los climas están de 3, 5 grados hasta máximo unos 15, 17 grados, ¿sí? Entonces, lo que en Colombia llamamos la lechería especializada se encuentran en estas zonas del trópico alto, pero se ha venido imponiendo o se ha venido utilizando, vuelve y juega, por cuestiones más de costos de producción, a que muchas de esas lecherías se han desplazado hacia la parte de trópico medio y fundamentalmente en lo que se llama el trópico bajo colombiano, en donde los reportes dicen que casi del 68% de lo que es la producción de leche por sistemas doble propósito y lechería tropical. Entonces tengan en cuenta que así yo trabaje una misma genética, dependiendo en qué entorno esté, esto me va a generar resultados diferenciales. Y viceversa, si yo empiezo o ya tengo una empresa ganadera y busco mejorar ese recurso animal, debo tener presente de dónde voy a traer esa genética que se haya evaluado o se haya identificado en un entorno similar al que yo tenga. De tal manera que los resultados que estaremos viendo, ya sea en un catálogo o en un manual, pues uno sepa, ojo, este es el desempeño genética en estas condiciones, digámoslo no idénticas, pero sí similares a el entorno que yo tengo en mi empresa ganadera. Ahora bien, todo este esfuerzo, lo que normalmente se ha integrado en lo que se llaman programas de mejora genética, pues debe tener un impacto. Entonces, lo que les voy a mostrar a continuación, como les dije al comienzo de la charla, para los que estaban al comienzo, antes de empezar la charla formal, les comentaba que aquí en Colombia, hace 3 años, se empezó la gestión para implementar el Programa Nacional de Mejoramiento Genético Bovino, tanto carne como leche, aquí en Colombia. Y para ello se ha contado con la asesoría del Instituto de la Ganadería en Francia, la cual ha coordinado los programas de mejora genética que ellos tienen allá. Entonces, desde ese punto de vista, como para pues motivar toda la temática que vamos a ver, simplemente les voy a mostrar qué efecto ha tenido eso que se ha mejorado en la ganadería francesa dentro de los sistemas de producción. Y esto hace parte de la charla que este asesor nos mostraba aquí en Colombia en varias reuniones que hemos tenido con las diferentes asociaciones ganaderas inscritas a la Unión Nacional de Asociaciones Ganaderas, UNAGA,
quien es la que está coordinando este Programa Nacional de Mejoramiento Genético. Desde ese punto de vista, pues, daba unos referenciales. Sí, la ganadería en Francia, aunque ese en términos de superficie por tamaño, está clasificado como el número 50 en el mundo. Sin embargo, la implementación de esos programas de mejora genética desde los años 60 los ha hecho volverse líderes tanto en producción de leche como en producción de carne. Es el séptimo productor mundial de leche y de carne bovina, segundo exportador mundial de terneros para engorde, cuarto exportador mundial de productos lácteos desde el punto de vista de ese valor agregado que le damos en la transformación de los productos, fundamentalmente hacia la parte de quesos. Entonces, esto pues se ha logrado a través de un manejo direccionado, un manejo orientado al mejoramiento del desempeño tanto productivo, reproductivo y calidad de esa genética en los diferentes sistemas de producción. Entonces, desde ese punto de vista, en Francia se manejan alrededor de 945.000 vacas en registro para carne y 2.3 millones de vacas para leche, cada año con control de rendimiento. Lo que ellos establecieron les ha permitido exportar esta genética a más de 90 países, en donde, desde el punto de vista, hablemos ahora sí de negocio, eso es para aquellas empresas que de pronto decidan implementar o integrarse a un programa de mejora genética. Recuerden, pues uno de los principales productos es esos individuos cuya genética yo pienso o recomiendo utilicen en los diferentes sistemas de producción. Y desde el punto obvio del reproductor, que es el que más impacto tiene en cualquier empresa ganadera, la comercialización de semen y obvio la venta de los reproductores in vivo ha sido uno de los principales productos que ellos han tenido. Lo que también ha permitido que por esa, yo lo llamo conectividad, por el uso de la genética en diferentes países, me permita lo que vamos a estar hablando como evaluaciones internacionales, que simplemente lo que dicen o lo que demuestran es cómo el comportamiento de ese animal, o puede ser particular, léase, este tipo de genética o estas líneas genéticas son de mejor rendimiento en X, Y, Z sitio o región, o al contrario, con esa misma evaluación puedo detectar, oiga, hay líneas genéticas que tienen un buen desempeño en todos aquellos países en los que se ha venido utilizando. Entonces, si desde el punto de vista de que yo voy a ser generador de una genética en un sistema de producción, pues podamos implementar todo lo que aquí vamos a ver en el curso. Y viceversa, yo voy a ser comprador de esa genética mejorante, tenga en cuenta toda esta, digámoslo así, pirámide que se ha montado en el mejoramiento genético, como en este referencial que tengo de Francia, que ha permitido que esa buena genética se esté utilizando en diferentes países, en diferentes sistemas de producción. La fundamentación, obvio, parte de una ley ganadera desde la posguerra, en el cual, tal como lo dice acá, se declara que este recurso animal, su identificación y lo clave, el mejoramiento de esa genética, se consideran como bienes públicos, que son dos medios indispensables para desarrollar la producción y asegurar la soberanía alimentaria, no solamente del país, sino, recuerden, si esa genética se ha estado utilizando en diferentes países y da los resultados que aquí se esperan, pues va a haber un mejoramiento de esa seguridad alimentaria en los diferentes países. Y esto es lo clave, especialmente en todo lo que es o lo que ha hecho Francia, en que esto es un trabajo mancomunado, tanto del sector público como obvio del sector privado, básicamente expresado por las asociaciones ganaderas. Desde ese punto de vista,
Entonces, esa alianza entre lo público y privado ha permitido que, entre comillas, se lleven a cabo estos programas de mejora genética. ¿Qué es lo que básicamente uno hace? O es toda la metodología que estaremos viendo. Métodos para identificar los individuos, llevar registros, ojo, no solo de la genealogía, sino lo importante, cuál es ese desempeño reproductivo, productivo que tienen los animales, porque eso es lo que alimenta o eso es lo que nos permite generar el producto de identificación genética que se llama la evaluación. Insisto, las evaluaciones genéticas, pues es el instrumento que uno utiliza para seleccionar esos individuos mejorantes. ¿Qué es lo que ha permitido también esto? Y sobre todo esa labor conjunta entre lo público y privado, especialmente con lo privado, que esto ha permitido ampliar esa base genética de selección, porque cuando se inician todos estos programas de mejoramiento, inicialmente se llevaban a cabo en lo que se llamaban los centros de investigación de los diferentes gobiernos o países, pero era poco el trabajo que se llevaba a cabo en los predios comerciales. Estos trabajos, y vuelvo insisto, uno de los ejemplos que estoy mostrando acá, lo que viene realizando Francia, ha permitido que se incluyan los principales interesados, no solamente en utilizar esa genética, sino conocer y reconocer qué es lo que ellos van a producir en los diferentes sistemas. Desde el punto de vista de mejoramiento genético, entonces un programa, y aquí simplemente voy a mostrar lo que realizan en Francia, el programa de mejoramiento genético para las diferentes razas bovinas. En este caso, ellos están trabajando con 12 razas de lecheras. Entonces, parte de un hato bovino lechal, 80.000 predios con 8.3 millones de bovinos lecheros con identificación. Al 60% de todo ese hato se le está llevando el control lechero y reproductivo, alrededor de 52.000 predios con 2.3 millones de vacas bajo control lechero, lo que permite tener una buena base para, primero, hacer una preselección de las progenies generadas en toda esa vacada. Aquí vemos, anualmente se están seleccionando alrededor de 1.000 toretes al año, los cuales entran tanto a las pruebas de desempeño como posteriormente a las pruebas de progenie para generar lo que se llama los toros élites, líderes o mejorantes en estas 12 razas. Y estos toros que anualmente ellos seleccionan, acreditados para inseminación artificial, basados en sus predicciones genéticas, son los que utilizan no solamente para mejoramiento de esa producción nacional, sino para la parte internacional. ¿Qué efecto ha tenido eso desde estos últimos 15 o 20 años que se han venido implementando estos programas? Aquí, esta es una gráfica que muestra cuál ha sido ese impacto, le hace el aumento que ha generado en producción de leche, teniendo como referencial el año 1990, colocándolo como base cero, y aquí lo que ha aumentado en kilos por lactancia en cada una de las diferentes genéticas. Esta información, para aquellos seguramente que ya están más familiarizados con estas evaluaciones genéticas, esto es lo que en los catálogos de las diferentes asociaciones les muestran a ustedes cuando, con base en la utilización de estos 80 toros mejorantes, se ha logrado mejorar la producción en cada de ellas. Entonces, lo mismo se tiene para carne, pero insisto, posteriormente ya en los diferentes módulos estaremos ya mostrando esos ejemplos. Y en el caso colombiano, en trabajos que personalmente pues he acompañado y otros en los que he venido asesorando, en los cuales se ha mostrado cómo se ha logrado el mejoramiento, en este caso particular, del desempeño productivo
de un recurso animal en un sistema de producción. Entonces, lo que básicamente estaremos, o las temáticas que estaremos viendo en el curso se basan en cómo llevar a cabo esa identificación genética. Insisto, ¿por qué se habla de identificación genética? Porque todo lo que genera un individuo no solo es por genética, sino depende del entorno en donde esté. Pero basados en esta selección genética, pues obvio, se hace la selección de los individuos mejorantes para, con base en eso, direccionar los apareamientos, y ese es el objetivo cuando uno hace mejoramiento, es mejores machos con mejores hembras, y si estamos haciendo las cosas bien, eso se va a reflejar en unas progenies que posteriormente nos van a mostrar, como lo muestro acá, un mejoramiento o un aumento en el desempeño de los individuos. Qué pena, ahí me les robé 4 minuticos. Ahorita a través del chat pues aclararemos inquietudes. Sin embargo, aquí en los 6 módulos que vamos a mejorar, que vamos a ver, estas son las temáticas que en general vamos a estar hablando. Entonces, como les digo, se está hablando de una identificación genética, pero esa identificación genética se puede dar de 3 maneras. Estaremos entonces hablando lo que llama uno una evaluación genética basados en registros que las asociaciones recopilan, o miremoslo desde el punto de vista de una empresa particular, que la empresa en particular toma con base en unos controles que lleva periódicamente, o al contrario, si yo quiero conocer en un entorno diferente cuál es el desempeño de esa genética, pues estaremos hablando ya sea de las pruebas de desempeño o de las pruebas de progenie. El penúltimo tema, como ejemplo, la Holstein a nivel mundial fue la pionera en implementar las evaluaciones genómicas. Estaremos hablando qué es lo que hace una evaluación genómica con respecto a las evaluaciones provenientes de las pruebas de progenie. Y por último, como les dije al comienzo, especialmente en el trópico, mucho del mejoramiento se ha hecho bajo cruzamientos. Estos esquemas que ustedes ven acá, especialmente en los módulos 3, 4 y 5, en general se han venido realizando bajo apareamientos de individuos de la misma genética. Pero ¿qué pasa si yo voy a utilizar un cruzamiento como herramienta de mejoramiento? ¿Cómo debo llevar a cabo esa evaluación para saber recomendar animales bajo cruzamiento? Entonces, estos en general son los temas que estaremos discutiendo en cada uno de los módulos de la clase. Bienvenidos, espero les interese el tema y puedan inscribirse. Bueno, aquí encuentro una inquietud de María Ángel Guerrero. Como les comenté, y el objetivo de la charla lo decía en el título, el manejo de la genética o del manejo del recurso animal en los diferentes sistemas de producción enmarcados bajo un programa de mejora genética, digamos, sigue los mismos lineamientos, independiente de si es para carne, para leche o para doble propósito. Ahora bien, cuando estemos mirando en la metodología, en los diferentes módulos, las metodologías, ustedes van a ver que algunas son, digámoslo, particulares o específicas para o carne o leche. Pero lo que al menos, o de las experiencias que se han tenido hacia la parte de México, aquí en Colombia y en Venezuela, que son más o menos los que conozco por pares que he estado con ellos interactuando en diferentes seminarios, ¿sí? En el doble propósito, básicamente lo que se hace es implementar lo que uno define para carne o para leche. Ojo, dependiendo también de cómo es que se maneje ese sistema doble propósito. Aquí hago de una vez una diferenciación, porque al menos aquí en Colombia, por ejemplo, ASODOBLE, que es la asociación de productores que trabajan con doble propósito, ellos definen el doble propósito es como el sistema, no como una raza. Y desde ese punto de vista, también lo estaré mostrando resultados en los diferentes módulos
se han hecho trabajos de evaluación de diferentes genéticas en esos sistemas doble propósito. Pero en general, la metodología que ustedes van a ver aquí en el curso para hacer la identificación de los individuos, insisto, eso es genérico, ya sea para carne, para leche o para doble propósito. María Ángel comentaba que en los llanos venezolanos se caracteriza más por sistemas doble propósitos. En la medida en que en el curso esté hablando de las diferentes experiencias en las que yo he participado o en las que conozco, ¿cierto? En los diferentes sistemas, insisto, haremos las particularidades o las aplicaciones en cada uno de ellos. No sé, prefiero desde ahora decirlo, recuerden que el objetivo de todo este curso virtual es darles a ustedes las herramientas para identificación de un recurso animal en los diferentes sistemas de producción. En los ejemplos, de pronto sí particularizo, carne o leche o doble propósito, pero al menos mi objetivo no es empezar a caracterizar o describir un sistema carne, un sistema leche o un sistema doble propósito, porque sobre todo el doble propósito, al menos aquí en Colombia, según las definiciones dadas por FEDEGAN, que es la Federación Nacional de Ganaderos, hay como 6 o 7 tipos de doble propósito. Entonces, de entrada, hago la claridad que, aunque utilice ejemplos de sistemas de doble propósito, mi énfasis no va a ser en describir, caracterizar o particularizar X o Y sistema. Insisto, lo que se piensa mostrar aquí en esta metodología es cómo identifico en cualquiera de los sistemas de producción un recurso animal, con el fin de, como su nombre lo indica, identificar genéticamente ese recurso para hacer una selección de los individuos y, obvio, con base en esa identificación, recomendaciones respectivas. Aquí José Arturo Martínez me plantea la inquietud que la inducción artificial y la transferencia de embriones, ¿qué papel desempeña en el mejoramiento de mi finca? Recuerden, vamos a saltar rápidamente, ¿cuál es el producto final de toda esta identificación? Algo que llama uno, en el caso de los reproductores, o en el caso de las hembras, un individuo superior o sobresaliente. Como les mostré el esquema que hacen en Francia, especialmente los toros que ellos evalúan. Ellos ya cuando tienen identificado ese individuo, pues la mejor manera de difundir esa genética mejorante, pues es a través de la inseminación. La otra herramienta reproductiva o biotecnología reproductiva, en el caso de las hembras, bueno, si yo ya identifiqué cuál es esa hembra élite, líder, mejorante, superior, sobresaliente, pues lo que yo busco es replicar esa genética en los diferentes sistemas de producción. Para eso entonces están estas técnicas de fertilización in vivo o transferencia de embriones que me permiten precisamente hacer una multiplicación, llamémoslo así, más rápido de esa buena genética. Porque si seguimos los esquemas naturales de apareamiento, y ustedes me dirán, ustedes posiblemente tengan más experiencia de campo que yo, pero ¿cuál es la probabilidad de gemilares en bovinos? Entonces vamos a ver que eso será uno por allá en cada 1000, o 2000 o 3000. Entonces, bajo partos naturales, pues uno que espera de cada hembra, pues una sola cría. Entonces, si yo a esa cría le quiero, entre comillas, sacar el máximo, el jugo, a esa genética mejorante, para eso están esas herramientas reproductivas, como es la superovulación, fertilización in vitro, transferencia de embriones, que me permiten hacer una réplica, digamos, o diseminar mejor esa genética mejorante. Aquí precisamente Fernández me hace una pregunta sobre que en Colombia hay ganaderías con genética de Francia. ¿Qué resultados se obtuvieron en nuestro entorno? Dentro de las charlas, pues les voy a mostrar algunos de los resultados. Pues bueno, de una vez voy adelantando. Insisto, en general, la mejor genética que se encuentre allá en esos países no fue la mejor acá. Hay sus excepciones, porque aquí, pues si uno empieza a particularizar,
pues sí, yo puedo encontrar un individuo que, de acuerdo a las evaluaciones que se hicieron allá en Francia, da mejores resultados acá. Pero la idea o mi charlas es orientarlos a ustedes que en general lo que se ha hecho es que al hacer unas recomendaciones en entornos diferentes, pues obvio que los resultados que obtenemos van a ser diferentes. Y en el caso particular, eso fue un trabajo de un colega, su trabajo de maestría, en el cual evaluó unos toros Holstein de las líneas de ALTs de Estados Unidos con esos toros utilizados tanto en Colombia como en Brasil. Y vamos a ver que los resultados, lo que fue mejor allá en Estados Unidos no necesariamente fue mejor, insisto, en general, en Colombia o en Brasil. Ya si ustedes captaron, digamos, el contexto de la charla, recuerden, el énfasis que voy a hacer en esa identificación es dónde está y cómo está ese recurso animal, porque es que eso es lo que genera diferenciación en la identificación de los individuos. Y esa temática pues que precisamente vamos a ver dentro de los diferentes módulos. Bueno, ya preguntas, aquí veo una particular, que cuánto tiempo tengo que preparar a los animales de trópico para realizar transferencia de embriones. Insisto, la temática va más, digamos, a el proceso de manejar y conocer la genética. Rocío me puede corregir, pero creo que aquí a través de Pedro Láctea, un colega de Colombia, estuvo hablando de un módulo de reproducción previamente, pero primero pues porque ya estos temas tan específicos de reproducción, pues yo no los manejo. Sin embargo, insisto, ahorita no sé si Rocío nos pueda comentar algo al respecto. Hay creo que memorias de esos cursos para que ustedes de pronto, si no tuvieron la oportunidad de asistir a ese curso, no sé, de nuevo, esa inquietud se la estoy dirigiendo a Rocío para ver si tiene esa información en ese curso de reproducción que Perú Láctea estuvo coordinando, si no estoy mal, a comienzo de este semestre. Entonces, estas preguntas ya en particular, insisto, y sobre todo que es más de la parte reproductiva, ahí sí me excuso, puedo averiguar, pero pues no es mi área de expertise, pero si queda el tiempo pertinente, después lo podríamos aclarar. Aquí Argemiro Segura pregunta, ¿con razas puras de Francia puedo trabajar en el trópico bajo colombiano? Hay unas experiencias, por ejemplo ahorita tenemos o estoy participando en un proyecto bovino en Arauca en el cual se ha estado utilizando por ejemplo el limosín y el charolais. Entonces en algunas empresas ha dado muy buenos resultados, en otras pues no lo han utilizado como puro, lo han estado utilizando bajo cruzamiento, pero insisto, parte de esas experiencias después lo estaremos mostrando dentro de los contenidos de los módulos. Aquí Víctor Hugo Miranda me plantea una inquietud que con respecto al manejo de los recursos genéticos de mejora genética, aquí en mi país ha embarcado a más de 600 animales de genética de primera para el Ecuador. Desde un principio estos métodos se realizan para cortar la producción de una heterosis en el Ecuador, a sabiendas que es necesario unos 20 o 30 años para llegar a una genética de primera. Ese es uno de los temas que precisamente vamos a estar tocando, sobre todo en la parte de cruzamientos, porque uno de los productos que genera el cruzamiento es lo que nosotros llamamos las famosas razas sintéticas o razas compuestas. ¿Qué es lo que pasa respecto a eso? Una de dos, dependiendo cómo, vuelvo otra vez a los supuestos que estoy hablando aquí en estas identificaciones, dependiendo en dónde usted está evaluando esos animales, generando esos animales, pues los resultados que ustedes obtengan van a ser pero para esas condiciones. Si yo lo voy a llevar a otras condiciones diferentes, insisto, o personalmente, yo no hago esas recomendaciones. Por eso, dentro de todo lo que vamos a ver en el curso, voy a darles a ustedes las herramientas que a mí me recomiendan X o Y tipo de genética, ¿cierto? Esa será, digamos,
la adecuada o la aconsejable para recomendar en el entorno en donde se vaya a utilizar. Si no hay experiencias previas o no hay un conocimiento previo, pues le toca a uno, como dice el dicho, o como les mostré ahí en ese esquema de mejoramiento de Francia, pues empiece desde cero, empiece a planear unos aparamientos o tenga unas progenies en ese entorno. A partir de ese entorno empieza a hacer unos controles, haga unas pruebas de desempeño para posteriormente llegar a probar o a realizar pruebas de progenie para saber realmente en ese entorno qué es lo que el animal está transmitiendo. Aquí en Colombia también ha ocurrido mucho eso. Se comercializa o se socializa o se publicita mucha genética para utilizar, pero insisto, desconociendo a veces en qué entorno es que lo vamos a estar utilizando. Aquí veo una pregunta de Kennedy Denis Carranza. ¿Qué concepto tiene usted de las vacas genéticamente modificadas o en general de los animales que han sido modificados genéticamente? Primero que todo, bueno, voy a decirlo así, porque a manera comercial, esto que llama uno organismos genéticamente modificados, no se están utilizando. Sí se están utilizando en algunas, digámoslo así, como empresas privadas o en centros de investigación, pero a manera, digámoslo ya, comercial, esto no se han venido utilizando. Es más, nosotros en la parte animal vamos en rezago en el uso de todo esto que llaman organismos genéticos o genéticamente modificados, a diferencia de lo que se ha hecho en mejoramiento vegetal. Sin embargo, ustedes ya saben todas las discusiones y digamos las incógnitas que hay todavía no aclaradas con respecto al uso de organismos genéticamente modificados. Y en el caso de cultivos comerciales que se utilizan para consumo humano, ustedes saben pues todos los, digámoslo así en general, pros y contras que se ha hecho al respecto. Nosotros en la parte animal, como todavía no se tiene un uso comercial de estos individuos genéticamente modificados, pues digamos no hemos llegado a esas necesidades de discusión de qué tan valedero o no sea el uso de estos animales genéticamente modificados. Si quiere, después de que veamos todo el esquema de esa identificación genética de los individuos, aún con la evaluación genómica, si quieren podemos retomar cuando tengan los conceptos de qué es lo que se evalúa ahí, qué tan pertinente o no sea el uso de estos animales genéticamente modificados dentro de los diferentes sistemas de producción. Aquí por ejemplo Willington Sánchez nos comenta que trabaja con inseminación artificial a tiempo fijo, con el GIR, muy buenos resultados, ya las novillas de esa genética están dando buena leche, se aumenta de una ganadería de color blanco de promedio 3 litros a vacas cruzadas con GIR de promedio de 8 litros. Vuelvo, insisto, al menos aquí en Colombia, veo que Willington habla de la zona del Cesar, en Colombia, y Cesar está dentro de esas zonas que llaman el trópico bajo colombiano, el cruzamiento se ha utilizado como herramienta de mejoramiento. Entonces ahí por ejemplo veo que hay unos ejemplos de cómo esa genética, lo que habría que, cuando hablemos de ese tema, ahí yo le devolvería después la inquietud a Willington, bueno, cuál fue el manejo, en qué entorno estuvieron esos animales, para conocer cuál es ese tipo de desempeño sobresaliente que ha tenido a través de ese cruzamiento. Porque insisto, el solo manejo de la genética dice nada a menos de que nosotros lo asociemos a un entorno. Y aquí generalizo, no voy a particularizar de que tiene que ser el mejor entorno. A que le pueda dar un buen entorno, bienvenido. Pero si usted produce su materia prima requerida para mantener esos animales y le sale a bajo costo, porque, y aquí la mayoría de los que están participando pues somos de Colombia, ustedes saben el gran lío que estamos especialmente ahorita en lechería por los sistemas de producción, porque por competitividad, como dice el dicho, estamos fuera del mercado.
Y el lío es que el principal costo de nuestra producción viene dada por la alimentación, y desafortunadamente la mayoría, no voy a decir toda, pero sí la mayoría, depende de materias primas importadas. Entonces eso hace que un sistema pues no sea sostenible. De ahí que la idea, y por eso empecé mi charla con ese referencial, porque parte de lo que, o las directrices, que al menos la FAO nos dice, y eso es otro documento que más adelante en la charla les diré, los gurús de las políticas alimentarias nos dijeron, ustedes los países, sobre todo en la zona del trópico, porque como tienen mayor oferta, ya sea de pasturas, de forrajes, de ensilajes, ¿cierto? De enolajes, hagan uso de esos como mínimo el 70-80% de los requerimientos del animal, de tal manera que ustedes minimizan los costos de producción y eso es lo que los puede hacer competitivos. Pero un segundo valor agregado que hace, que llama ahora en términos globales la seguridad alimentaria y que básicamente los europeos son los que nos han dado las directrices, es garantizar que los productos que estamos produciendo son lo que uno llama productos naturales o productos orgánicos. ¿Y qué más natural que producir una carne o una leche basado, pues, ya sea en las pasturas naturales o en las pasturas mejoradas que manejamos en nuestras empresas ganaderas? Insisto, dentro de los diferentes módulos y especialmente cuando hablemos de las pruebas, estaremos hablando de esa temática. Aquí Javier Ignacio hace una pregunta interesante. Doctor, toca el tema en la charla y es que cualquier genética que manejemos pues depende de la comida. En ese sentido, ¿cómo acompañamos un trabajo de mejoramiento genético para no tropezarnos con animales de alta producción y mal comidas? Como les dije, cuando voy a hablar el caso particular de una de las herramientas que utilizamos para identificación genética, es lo que se llaman las pruebas de desempeño. Sí, yo puedo tener una muy buena genética y según el catálogo o de donde yo compre esa genética me dice este animal puede producir tanto o su potencial genético es de tanto, pero vaya y mire usted en la evaluación, bueno, ese tanto o ese mejoramiento o ese aumento, como les mostré en las gráficas, que genera esa genética, ¿con qué fue? Y voy y miro que si yo le estoy dando una óptima comida, léase, alimentos balanceados, dietas balanceadas, que de acuerdo a los estudios que uno hace en fisiología de crecimiento o en fisiología de producción, ha determinado cuál es el potencial que tiene la genética y qué es lo que yo hago dentro de mi sistema, pues dele esa comida o ese alimento que muestre ese potencial genético. Pero ¿qué pasa si yo no tengo esa disponibilidad para darle ese potencial genético del animal? Entonces, insisto, lo que nosotros vamos a ver dentro de estos instrumentos para identificación genética, pues si esto es lo que usted tiene, y por eso así empecé la charla, ojo, uno de los criterios que debemos tener en cuenta para el manejo de un recurso animal es en qué entorno lo voy a tener. Entonces, si dentro de todo el estudio económico de factibilidad que yo hago de mi empresa ganadera, me dice, usted tiene que alimentar la genética que traiga con lo que genere mi empresa ganadera o con lo que yo en la región consiga, léase, a muy bajo costo, pues entonces uno lo que hace o determina o identifica cuál es la genética adecuada para ese entorno. De tal manera que yo lo que hago es identificar para ese entorno cuál es la genética. Insisto, yo puedo traer genética de cualquier lugar del mundo, pero para que se exprese, pues tengo que darle las mismas condiciones, el mismo entorno y sobre todo, porque ese es el que genera la mayor efecto, la mayor variación, la comida que esos animales tuvieron. Porque si yo no le puedo dar eso, pues el animal no me va a mostrar su tope o techo genético. Entonces, insisto, a lo que yo les voy a dar a ustedes como herramienta es, si esto es lo que ustedes tienen, este es el recurso, léase, recurso forrajero o recurso en general, alimenticio que usted tiene de los animales,
¿Cómo puedo identificar y evaluar esos animales bajo ese recurso? Para que precisamente yo identifique la mejor genética en ese entorno. Y Guillermo Antonio pregunta, bueno, riesgos que se tienen al realizar tantos cruzamientos. Cuando estemos en la temática de cruzamientos, de nuevo, esto tiene sus pros y sus contras. Discutiremos algunos aspectos globales de ese pro y contra, pero después, y veo que varios de ustedes ya tienen esa experiencia, con la información o con los datos que ustedes me puedan retroalimentar, porque aquí yo tendré unos datos referenciales, pero trataré de dar a partir de esa información qué es lo que se espera de los cruzamientos, hasta dónde yo puedo llegar con cruzamientos, porque los cruzamientos tampoco es la panacea, es lo mejor desde el punto de vista de mejoramiento genético. No, tiene sus pros, tiene sus contras, pero toda esa temática, digamos, es lo que estaremos discutiendo dentro del módulo correspondiente. José Arturo Martínez también pregunta, que está en el Trópico Alto, y qué genética criolla colombiana puedo utilizar para mejorar la calidad de leche. En la parte de Trópico Alto voy a hablar entonces ya del caso colombiano, insisto, pues ya resultados y metodología lo estaré hablando en el curso, pero trabajos que hizo la Universidad de Antioquia, trabajando básicamente con Holstein y con Bonn, y trabajos que hizo la Universidad de Nariño con Holstein, pues han detectado unas líneas, digámoslo así, lecheras, o sea, para Trópico Alto, que, insisto, se diferencian un poco de las líneas lecheras Holstein importadas tanto de Canadá como de Estados Unidos. Entonces, hay algunos trabajos, obvio, muy particulares de los que he tenido información, especialmente para carne, en lo que compete a Cimental, Angus, ¿cierto? Pero a diferencia de estos programas que estas universidades realizaron en esas regiones de Trópico Alto, pues como programas regionales no lo hay. Insisto, por eso cuando habla uno y al comienzo de la charla lo dije, yo dentro de mi propia empresa puedo realizar mejoramiento genético. Pero independiente de que si es un mejoramiento local, léase, en una empresa en particular, un mejoramiento regional o un programa nacional de mejoramiento, las metodologías para identificar esa buena genética en los diferentes sistemas, eso es estándar. E insisto, eso es lo que estaremos desarrollando en los diferentes temas. Entonces, si quieres, cuando empecemos a ver cada una de las temáticas, podemos discutir si tengo los datos o si ustedes lo tienen para que me apoyen en esa discusión para ver si ya podemos decir, al menos en Colombia, en Trópico Alto, cuál es el tipo de genética que podemos estar utilizando. Delia Condoy, perdón si no lo pronuncio bien, Condoy, pregunta o afirma que ella es de la parte de la Amazonía de Ecuador, que qué genética recomienda producir, ya sea para leche o carne. Deila, te devuelvo la pregunta para cuando estemos mirando en los diferentes módulos y estemos hablando de cómo identifico esa genética. Y cuando vea la parte metodológica, te devuelvo la pregunta para que con esos conceptos que tú vas a aprender ahí en esos módulos, hasta tú misma nos responderás, mire, según lo que yo tengo, lo apropiado va a ser X, Y o Z genética. Ahorita no te la puedo decir porque desafortunadamente no conozco bien las condiciones de Ecuador, qué entorno están los diferentes sistemas y qué tipo de genética se está utilizando. Pero insisto, en los otros cohortes de este curso lo he hecho después de cada módulo, al final hay una especie de foro, que si por temporalidades no lo podemos terminar, ahorita Rocío nos dirá una dirección electrónica en la cual pueden ustedes plantear las diferentes inquietudes o al contrario, mostrarnos las diferentes experiencias que ustedes tienen y en la siguiente clase yo socializo o dentro de ese mismo correo electrónico se les socializa a todo el mundo ese tipo de experiencias.
Entonces, te invito a que cuando estemos en esas temáticas, al contrario, tú nos retroalimentes dándonos a conocer cuál es el recurso animal que utilizan allá en Ecuador y cuál es el tipo de entorno en donde se desempeña esa genética. Aquí lo único que encuentro positivo para ustedes, lo escribe Rocío, dice que tiene una muy buena noticia, ha ampliado el tiempo del descuento, entonces le voy a dejar ahora la vocería a Rocío para que no sé si terminamos ya esta charla o hay nuevas directrices, porque pues no veo así más inquietudes como para que sigamos aclarando. Rocío, te cedo la palabra y a todos ustedes, los participantes, espero que esta charla así un poco personalizada haya sido un buen, lo que llamamos aperitivo para que ustedes se animen y tomen el curso pues desde la próxima semana.